Entonces, pues Mauricio Duverger es el autor del artículo acerca de los partidos políticos, ¿verdad? Para empezar, Marx y Lenin, cuando hablaban de los partidos políticos, hacían referencia a la infraestructura social, considerándolos como modos de expresión de las clases en la vida política. O sea, cuando se refiere a la infraestructura social, se refiere, digamos, a qué parte de la sociedad es la que participa, digamos, en esos partidos, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues Marx y Lenin se referían cabalmente a los partidos como formas de expresión de las clases en la política. Y bueno, y fíjense ustedes que la teoría marxista-leninista tiene una vigencia totalmente, digamos, en la actualidad, porque si nosotros observamos en nuestro país, ¿cómo se llama? La estructura de los partidos y cuál es su papel en la vida política del país, nos damos cuenta que Marx y Lenin tenían razón, ¿verdad? Por eso es que digamos, los gobernantes, ¿verdad? Cuando están en campaña ofrecen un montón de cosas, ¿verdad? Y ya, digamos, habiendo ganado la elección, se olvidan de las promesas, ¿verdad? Porque esas promesas son, ¿cómo se llama? Son falacias. Recuérdense que ustedes llevaron el curso de lógica, ¿verdad? Y en el curso de lógica ustedes vieron el tema de las falacias, ¿verdad? Y la falacia, vamos a argumentum ad populum, ¿verdad? Digamos, el arma preferida de los políticos, ¿verdad? Porque es un argumento que se lanza digamos, al pueblo, ¿verdad? Para persuadirlo, para convencerlo de que vote por una determinada opción, ¿verdad? Sin embargo, no se demuestra nada, ¿verdad? No se demuestra por qué se tiene que votar por un determinado partido político. Eh, por eso es que, digamos, los partidos políticos en Guatemala, bueno, pero me refiero a los partidos políticos de derecha, ¿verdad? Los partidos políticos de derecha en Guatemala no cumplen sus promesas, ¿verdad? ¿Por qué tanto diputado que en los pueblos le ofrece a la gente, ¿verdad? Que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, que va a hacer aquello, ¿verdad? Cuando llegue de diputado, ¿verdad? Y que por eso tienen que votar por él, ¿verdad? Por eso es que cuando llegan al Congreso no hacen nada, ¿verdad? Porque ellos en realidad no representan al pueblo, ¿sí? Ellos representan a la clase dominante, a la oligarquía, ¿verdad? Por eso la teoría de Marx y Lenin es vigente en la actualidad porque lo que ellos dijeron, ¿verdad? Hace casi 200 años, ¿verdad? Tiene vigencia, ¿verdad? Y con Lenin menos, ¿verdad? Porque Lenin murió en 1923. Y entonces ya casi se van a cumplir 100 años de la muerte de Lenin. Eh, y entonces, pues ellos tenían razón, ¿verdad? Y siguen teniendo razón. Pero también existieron otros escritores que se refirieron a los partidos políticos, como este señor, vamos a ver cómo se llama, Moisei Yakovievich Ostrogorsky, que escribió un libro llamado La democracia y los partidos políticos.
y el otro señor, Robert Michels, que también escribió un libro llamado Los partidos políticos. La coincidencia entre estos dos autores es que ellos hacían énfasis en las estructuras, considerando los partidos políticos como máquinas, organizaciones o aparatos. O sea, digamos, hacían énfasis en la estructura del partido, ¿verdad? Pero digamos, la teoría de estos señores, de Ostrogorsky y Michels, digamos que puede ser complementaria con la teoría de Marx y Lenin. Y precisamente, digamos, lo que escribe, digamos, este señor Mauricio Duverger, que es de él es el artículo que estamos analizando, ¿verdad? Prácticamente es, digamos, como que la unión de la teoría de Marx y Lenin con la unión de estos personajes, ¿verdad? Por cierto, que obviamente, pues hubo más personas que escribieron sobre los partidos políticos y que seguramente Mauricio Duverger también tomó en cuenta, ¿verdad? Pero les digo que esta teoría de estos señores se, digamos, se acerca bastante a lo que planteaban Marx y Engels, ¿verdad? Para realizar un análisis completo de los partidos es necesario considerar las ideologías, la infraestructura social, la estructura orgánica, la participación y la estrategia. Ahora, lo que vamos a exponer acá es un análisis elaborado por Mauricio Duverger, ¿verdad? Acerca de la organización de los partidos. Pero tocaremos en algún momento, digamos, el aspecto ideológico, el aspecto de la infraestructura social y de la participación y la estrategia, por supuesto, ¿verdad? Pero el énfasis está en la organización interna de los partidos. Y claro que, digamos, los partidos políticos, además de tener digamos, una organización interna, también tienen una organización externa, ¿verdad? Pero esa la vamos a ver más adelante. La organización externa de los partidos políticos se llama sistema de partidos, ¿verdad? Porque un sistema de partidos es la forma como los partidos políticos se relacionan entre ellos, ¿verdad? En la arena política o en la política simplemente, ¿verdad? Entonces, la organización interna de los partidos políticos es, digamos, en partidos de cuadros y partidos de masas. Los partidos de cuadros se dividen en partidos de tipo europeo y partidos de tipo americano. Vamos a empezar viendo el tipo europeo. Por ejemplo, tenemos acá los partidos conservadores, liberales y radicales de la Europa actual. Bueno, fíjense ustedes que esa Europa actual se refiere a la Europa del siglo pasado. Exactamente, digamos, a la Europa de finales del siglo XX, ¿verdad? Pero que, digamos, en 20 años, pues, la verdad no se ha modificado mucho la estructura de los partidos políticos europeos. Entonces han conservado en conjunto la estructura que se dieron en el siglo XIX. Vean ustedes, eso significa que si esos partidos políticos de la Europa de finales del siglo XX, ¿verdad? Mantuvieron, digamos, la estructura que tenían en el siglo XIX, o sea, prácticamente 100 años después, entonces, digamos, en 20 años es difícil que hayan cambiado, ¿verdad? De hecho, también las políticas económicas que se desarrollan que se aplican en los países europeos, da cuenta precisamente de que los partidos siguen siendo, digamos,
de carácter conservador y de carácter neoliberal. La estructura de base de los partidos de cuadros. No se proponen agrupar un número elevado de adherentes, sino reunir notables, los que se reclutan ya sea por su prestigio, que les da cierta influencia moral, o por su fortuna, que les permite ayudar a pagar los gastos de las campañas electorales. Por ejemplo, fíjense ustedes que en las elecciones pasadas, no me recuerdo en cuál exactamente, pero un señor, ¿verdad? Un académico, participó como candidato a la presidencia, ¿verdad? Pero obviamente no digamos, aunque la ideología de él era una ideología burguesa, ¿verdad? Eh, Habían otros candidatos de menos peso, ¿verdad? O sea que su cerebro era menos desarrollado, por supuesto, ¿verdad? Pero que simpatizaban más, ¿verdad? O sea, con la oligarquía, ¿verdad? La oligarquía los veía a ellos como ¿cómo se llama? Como, digamos, los ungidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos, digamos, ganan las elecciones en algún momento. Creo que fue cuando ganó, bueno, no, el término ganó es relativo, pero lo voy a mencionar, ¿verdad? Aunque hago la aclaración que ese término ganó es relativo, ¿verdad? Cuando ganó Otto Pérez Molina, creo que ahí participó este señor Eduardo Sugar, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado hablar de él tal vez, ¿verdad? Que tiene un colegio y tiene una universidad, el colegio Sugar y Montano y la Universidad Galileo, ¿verdad? Y entonces, digamos, entre Pérez Molina y Sugar y Montano, entonces les gustó más a la oligarquía, les gustó más Pérez Molina, ¿verdad? Obviamente no porque fuera un letrado, no porque fuera un intelectual, sino por su pasado militar, ¿verdad? Porque defendió digamos, la sociedad capitalista guatemalteca, ¿verdad? La defendió, ¿verdad? Matando un montón de gente, ¿verdad? Entonces, por eso, pues ganó él, ¿verdad? Entonces, y otros, digamos, notables también que por su fortuna, ¿verdad? Por su dinero, tienen, digamos, la capacidad de, digamos, de correr con algunos gastos de las campañas. Podría mencionar el caso de un señor, él es médico, él es médico. Y fíjense ustedes que él tiene una empresa, no sé si tiene varias, ¿verdad? Pero tiene una empresa de embutidos. Él se llama, vamos a ver, Francisco Redondo o Arredondo, creo que se llama. Francisco Arredondo, es médico. Bueno, es médico y tiene su empresa, tiene su changarro de embutidos, ¿verdad? Santa Lucía es la marca que produce su empresa, ¿verdad? Y está en los diferentes mercados, ¿verdad? En los supermercados y todo. Pues bueno, pues él ha financiado a algunos partidos políticos. De hecho, él fue uno de los financistas de la campaña de Otto Pérez Molina, ¿verdad? Y Pérez Molina lo nombró a él como ministro de salud. Pero cuando ¿cómo se llama? El doctor estuvo ahí creo que un mes, ¿verdad? Se dio cuenta de que era ¿cómo se llama? Una corrupción enorme, ¿verdad? Mejor se salió, ¿verdad? Pero bueno, esos son dos ejemplos de personas notables, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Las reclutan por su prestigio o digamos porque son intelectuales, porque tienen mucho dinero, ¿verdad? Entonces, a los partidos de cuadro les interesa más la calidad que la cantidad, ¿verdad? O sea, según ellos, digamos, tener un intelectual o ¿cómo se llama? O un millonario
son de mejor calidad que tener gran cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, están agrupados en comités locales, correspondiendo a los límites de las circunscripciones. Por ejemplo, digamos, podemos hablar de como, no estoy diciendo que los partidos de Guatemala sean partidos de cuadros, pero tienen algunas características. Bien, entonces, una de ellas es, por ejemplo, la existencia de los comités, ¿verdad? El Comité Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Departamental, el Comité Ejecutivo Municipal, ¿verdad? Esos son los comités locales que vienen a ser, digamos, la estructura de base de los partidos de cuadros. La organización de estos comités es bastante débil. ¿Por qué razón? Bueno, porque fíjense ustedes que esa organización está conformada por, digamos, secretarios, ¿verdad? Digamos, tiene un determinado número de afiliados. El 10% de esos afiliados deben participar en la elección de los dirigentes del comité, ¿verdad? Entonces, son pocas personas las que hacen el trabajo, ¿verdad? Y los afiliados únicamente son convocados en el momento de la elección, ¿verdad? Entonces, su autonomía es muy amplia. Los organismos centrales del partido, por regla general, no tienen apenas autoridad sobre ellos. Y bueno, vean ustedes, eso es en el caso, digamos, de los partidos acá en Guatemala, ¿verdad? Pero si salimos de nuestro país y nos vamos para Estados Unidos, ¿verdad? No mojados, sino que nos vamos mentalmente, ¿verdad? Entonces allá en los Estados Unidos podemos observar que los partidos, digamos, el republicano y el demócrata son partidos de cuadros, ¿verdad? Y que tienen, digamos, también sus comités, ¿verdad? En los diferentes estados, ¿sí? Y esos comités en los diferentes estados están conformados por millonarios, ¿verdad? Millonarios que hacen, bueno, dirigen su organización política, pero que no tienen, digamos, una subordinación directa con, digamos, la organización central del partido, ¿verdad? En Gran Bretaña, la organización de los partidos conservadores y liberales fue más centralizada que en otras partes del siglo XIX. La tendencia reciente en otros países va en el mismo sentido. O sea, que digamos que los partidos conservadores sean más centralizados, pues, o sea, que no den así mucha libertad a sus órganos, digamos, eh, a sus comités locales. Los grupos parlamentarios desempeñan un papel dirigente, son los verdaderos jefes de los partidos de cuadros tradicionales, pero estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los partidos eh, digamos, de Inglaterra, ¿sí? Porque fíjense ustedes que ahí recuerdan que cuando vimos el tema de los creo que de las formas de gobierno, ¿verdad? Vimos cabalmente que la forma de gobierno del Reino Unido es parlamentaria, ¿verdad? Y cómo los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento, digamos, nombran al primer ministro, ¿verdad? O sea, lo eligen, ¿verdad? Vos vas a ser el primer ministro. Y le dicen a la reina, ¿verdad? Le dicen a la reina que lo nombre, que lo designe, ¿verdad? Entonces, resulta que los partidos de cuadros de, el Reino Unido, ¿verdad? En esos partidos, los parlamentarios desempeñan el papel dirigente y prácticamente son los jefes del partido, ¿verdad? Eso es allá en, ¿cómo se llama? En el Reino Unido, ¿verdad? En Londres, los propios parlamentarios están organizados de forma estricta. O sea, esa
esa forma estricta de organización se refleja en la disciplina de voto, que les está impuesta en todos los escrutinios importantes. En la siguiente diapositiva vamos a ver el número de cómo se llama, de representantes que tienen en los, digamos, en el Parlamento, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, de acuerdo al número de representantes, ¿verdad? Si tiene 200, entonces en las votaciones los votos tienen que ser 200, ¿verdad? Y ellos tienen sistemas, ¿verdad? Para identificar qué diputado votó en contra, ¿verdad? De manera que como la estructura es rígida, entonces, digamos, los diputados no se atreven, digamos, a salirse de esa línea, ¿verdad? Son votos, les llaman votos duros, porque dicen votemos por A y todos votan por A, ¿verdad? Entonces, la autoridad del líder del grupo no se discute. Gran Bretaña ofrece, por el contrario, el ejemplo de partidos de cuadros rígidos, que son los conservadores y liberales. O sea, los conservadores y los laboristas en este caso, ¿verdad? Acá tenemos un cuadro, ¿verdad? Voy a cambiar de presentación para poderlo ver mejor. Entonces vean ustedes que en la parte superior aparecen los dos principales partidos, el Partido Conservador y el Partido Laborista. El Partido Conservador, su posición política es de derecha o centro derecha, dice. Pero recuerdan ustedes que hemos platicado que, digamos, bueno, eso es, yo quiero comentarles que eso es desde mi particular punto de vista, ¿verdad? Que no tienen, digamos, que no hay, mejor dicho, desde mi particular punto de vista, no hay una posición del centro, ¿verdad? Algunos hablan de sí, que del centro y que esto y lo otro. Por ejemplo, en el siglo pasado, acá en Guatemala, había un partido político de un periodista, que por cierto fue asesinado, ¿verdad? Él se llamaba Jorge Carpio Nicol y fue asesinado en una carretera cuando iba hacia el Quiché, cuando iba o venía del Quiché, ¿verdad? Y fíjense ustedes que el partido de este señor se llamaba Unión del Centro Nacional. Y un partido político le copió el nombre y hasta el logotipo, solo que lo invirtió. Porque según la ley electoral y de partidos políticos, los partidos no pueden utilizar logotipos de otros partidos, ¿verdad?, anteriores, que sean idénticos. Tienen que modificarlos. Entonces, el partido de la Unión, digamos, el logotipo del Partido Unión del Centro Nacional era un círculo blanco con un círculo rojo en medio. Y entonces el partido que le copió, hasta prácticamente le copió el nombre, porque este partido, que por cierto ya lo cancelaron, ¿verdad? Porque es partido político de un político vinculado al narcotráfico y al crimen organizado. Entonces, ese partido político copió prácticamente el nombre, pero le llamó Unión del Cambio Nacional, ¿verdad? Y el logotipo era invertido, el círculo grande rojo y el pequeño azul. Entonces, bueno, entonces lo que les quería explicar en este caso es que, digamos, la posición de centro no existe. Para mí no existe la posición en política del centro, ¿verdad? Entonces, la ideología de ese partido conservador es el conservadurismo. Por eso se llama conservador, ¿verdad? Y significa conservar el statu quo. Por eso se llama conservadores, porque conservan el statu quo, ¿verdad? Y también su ideología es neoliberal. Básicamente eso.
Las otras denominaciones que tenemos ahí, pues prácticamente son lo mismo. El tacherismo, por ejemplo, podríamos decir que el tacherismo es un neoliberalismo extremo, ¿sí? Un neoliberalismo extremo. Y un nacionalismo, por supuesto, más o menos al estilo digamos, del Partido Nacional Socialista de Hitler, ¿verdad? O sea, vean ustedes que el nacionalismo, ¿verdad? Es una, digamos, es una posición, o podríamos decir, es una ideología o es una forma ideológica que expresa, digamos, o trata de imponer, ¿verdad? Una superioridad racial, una superioridad cultural. Por eso el nacionalismo no no es bueno, ¿verdad? Entonces, luego está el Partido Laborista, que dice de izquierda y centro izquierda, pero en realidad el Partido Laborista, digamos, digamos, alternado el control formal del Estado con el Partido Conservador. Pero cuando lo ha hecho, digamos, su posición política ha sido de derecha, ¿verdad? Digamos, eh, no, no hay, digamos, beneficios para la clase trabajadora. Identificarse como un partido socialdemócrata, digamos, es identificarse, digamos, con una posición política, yo diría, ambigua. Porque recuerden ustedes que en alguna oportunidad les mencioné que la socialdemocracia está, digamos, en términos relativos hacia la izquierda, porque ofrece, digamos, a la ciudadanía algunos paliativos para los problemas económicos, sociales que padece, pero en términos absolutos está hacia la derecha, porque protege a capa y espada la propiedad privada capitalista. Y bueno, luego están otros partidos que prácticamente no tienen representación en ¿cómo se llama? En el Parlamento. No es significativa, mejor dicho. Sí tienen participación, sí tienen representación, pero es insignificante. Por eso podemos decir que, digamos, el sistema político, el sistema político del Reino Unido es, en términos relativos, multipartidista, pero en términos absolutos es bipartidista, ¿verdad? Porque se alternan en el control formal del Estado solamente dos partidos. Lo mismo sucede con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver a continuación. Los partidos de tipo americano. En los Estados Unidos, los partidos de cuadros no han conocido la competencia de los partidos de masas, porque estos no se han desarrollado en este país. Se ha producido una transformación profunda de las estructuras. Pero fíjense ustedes que en algún momento ahí en los Estados Unidos existió el Partido Comunista. Pero obviamente, digamos, en comparación con el Partido Demócrata o el Partido Republicano, el Partido Comunista era un partido, un micropartido, mejor dicho. Era un micropartido. O sea que digamos, su participación, digamos, no era significativa, ¿verdad? La influencia del sistema de las primarias. En los Estados Unidos se da ese fenómeno, que es una especie de preescrutinio en donde el conjunto de los ciudadanos es llamado a designar a los candidatos de los partidos, entre los que eligen a continuación. Por ejemplo, en las elecciones estas que acaban de pasar, ¿verdad? Que
que ganó ¿cómo se llama el señor que es presidente ahorita de los Estados Unidos? Joe Biden. Y entonces en el Partido Demócrata hubo elecciones primarias. En esas elecciones primarias participaron 3 candidatos. La señora Hillary Clinton, el señor Bernie Sanders y el señor Joe Biden, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que Bernie Sanders, digamos, declinó su participación en favor de Biden. Ahora, la otra señora, pues no declinó, pero obviamente decidieron, ¿verdad? Eso lo decidieron seguramente en la más alta cúpula del Partido Demócrata, ¿verdad? Que el candidato que podía enfrentarse a Trump y ganarle era Biden. O sea, si se hubiera enfrentado la señora Clinton, hubieran perdido. ¿Por qué razón? Bueno, porque fíjense ustedes que los Estados Unidos es una sociedad, digamos, ultra conservadora, ¿verdad? Entonces, entre un presidente hombre y un presidente mujer, entonces hubieran decidido por el presidente hombre. Porque recuerden ustedes que cabalmente con este señor Trump digamos, se exacerbó la expresión de la superioridad racial de los blancos, ¿verdad? Y bueno, entonces se da ese sistema de las primarias también en el Partido Republicano también tuvieron elecciones primarias, solo que ahí no me recuerdo quiénes fueron los que participaron. Los partidos de masas es una técnica inventada hace más de medio siglo por los movimientos socialistas. Estamos hablando que esa técnica fue inventada, digamos, a principios, eso de hace más de medio siglo, digamos, estamos en 2021, ahorita ya hace casi 100 años, ¿verdad? Sí, casi 100 años que esa técnica de los partidos de masas fue inventada por los movimientos socialistas. Posteriormente la adoptaron los partidos comunistas, los partidos fascistas también, y más recientemente los partidos de los países subordinados, perdón, de los países subdesarrollados. Y vean entonces que, digamos, en el caso de Guatemala, ¿verdad? Guatemala no tiene partidos de cuadros propiamente, ni tiene partidos de masas propiamente, ¿verdad? Digamos, bueno, eso hablando de los partidos de derecha, ¿sí? De los partidos de derecha. Porque los partidos de derecha, como los que ustedes conocen, los que están en el Congreso, digamos, son partidos que casan cabalmente dentro de esa clasificación de partidos de países subdesarrollados. Entonces resulta que los partidos políticos de acá de Guatemala son una especie de combinación entre partido de cuadros y partido de masas, ¿verdad? Porque tienen una estructura interna, ¿verdad? Digamos, en la que está conformada por pocas personas y la masa, ¿verdad? Digamos, la masa, la gente, la ciudadanía, que únicamente es convocada al momento de las elecciones. El tipo socialista, la técnica del partido de masas es un procedimiento destinado a permitir la financiación de las elecciones por candidatos obreros, considerados en la época como revolucionarios, y que por consiguiente no podían esperar el apoyo material de los banqueros, de los industriales, de los comerciantes y de los propietarios, etcétera, ¿verdad? Que eran los que cubrían los gastos de propaganda. Ahí no eran los que cubrían, sino que son los que cubren los gastos de propaganda de los candidatos liberales o de los conservadores, ¿verdad? Entonces, póngale que en el caso nuestro, los empresarios, ¿verdad? Financian a todos los partidos políticos,
menos a aquellos partidos políticos que, digamos, tengan una representación del pueblo, ¿sí? Por ejemplo, ellos financiaron al partido de este señor, el Chenco, ¿verdad? Eh, digamos, otro, y me disculpan si ustedes dicen, es tan irrespetuoso, sí, sí, él irrespeta al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Ahorita se fue a España, fue a hacer un escándalo allá, se fue a emborrachar allá, nos puso por el suelo. ¿Saben lo que dijeron los periodistas españoles? Dijeron, el borracho bananero, así le llamaron, ¿verdad? Haciendo referencia a Guatemala como una república bananera, ¿verdad? Como éramos señalados en la época antes de la revolución del 44, ¿verdad? Entonces, sí, lo reitero. Pero bueno, entonces dejemos eso por ahí porque a veces hace mal enojarse por gusto, ¿verdad? Porque nada se consigue con enojarse. Entonces, la técnica del partido de masas es un procedimiento destinado a permitir la financiación de las elecciones por candidatos obreros, considerados en la época como revolucionarios y que por consiguiente no podían esperar el apoyo de los banqueros, industriales, comerciantes o grandes propietarios. Por ejemplo, digamos, de los partidos políticos que participaron en las elecciones pasadas, dos partidos no tuvieron el apoyo de los millonarios, ¿verdad? Que fueron URNG y el MLP, ¿verdad? Porque obviamente su posición es, digamos, popular, ¿ya? O su representación es popular. Claro que, digamos, seguramente tendrán algún defecto, ¿verdad? Habrán cometido errores, seguramente, pero no nos da tiempo entrar a analizar esas cuestiones. Porque además no ha gobernado ningún partido de izquierda, ¿verdad? En Guatemala, ¿ya? Es decir, después de 1944 al 54, solamente partidos de derecha han gobernado, ¿ya? Ningún partido de izquierda. Entonces no podemos señalarle, digamos, mayores desatinos. Desde el punto de vista financiero y educativo, en Gran Bretaña la financiación por los sindicatos o las cooperativas produjo el nacimiento de los partidos indirectos. Eso lo veremos, trataremos de verlo más adelante. Los partidos indirectos son aquellos partidos que están conformados no por personas individuales, sino por personas jurídicas, como los sindicatos o las cooperativas. Entonces digamos, enrolaron, dice, directamente en un partido a la mayor masa posible de adherentes en forma permanente, haciéndoles pagar una cotización regular, anual e incluso mensual, que alimentaría una caja electoral que, al no poder llenarla con algunas importantes participaciones financieras de notables, como en los partidos de cuadros, se alimentaba con una masa de pequeños óvulos regulares. Pequeños óvulos regulares significa pequeños aportes entregados por los simples ciudadanos, ¿verdad? Entonces, en eso consisten los partidos indirectos. Pero ya veremos más adelante. La elección de candidatos. Los candidatos del partido no son elegidos en el círculo estrecho de un pequeño comité, sino mediante una representación democrática de los adherentes, en el seno de congresos locales o nacionales que designaban a los candidatos y dirigían el partido. Un fin bastante próximo al de las primarias americanas, que se alcanza aquí por medios diferentes, ¿verdad? O sea, digamos,
en los partidos de masas, se me fue la voz un ratito, algo acá. Voy a esperar unos minutos. Creo que ya más o menos. Entonces, en los partidos de masas, digamos, se hacen elecciones, asambleas, donde participa una gran cantidad de personas. Y ahí en esas asambleas designan en ese momento a sus representantes. Y entonces, pues, es una situación parecida a las elecciones primarias, solo que en este caso son, digamos, elecciones realizadas de una manera directa y popular, ¿verdad? Por las masas populares. Entonces, las reuniones regulares de las secciones del partido adoptaban un aspecto en forma de clases nocturnas políticas destinadas a realizar la educación cívica de las masas populares y a permitirles ejercer plenamente sus derechos. Bueno, resulta de que tanto en aquella época como en esta, las reuniones de los partidos políticos de masas tienden a ser, digamos, una especie de reuniones clandestinas para no, digamos, ser agredidos violentamente por las fuerzas de seguridad del Estado. Eso ha sucedido siempre, digamos, acá en Guatemala, antes de 1944 y después de 1944 hasta la fecha. La base social de los partidos de masas corresponden a la ampliación de la democracia, que se abre a la casi totalidad de la población para que pueda realmente ejercer sus derechos más que solamente votando cada 4 o 5 años, es decir, participando realmente de manera permanente en la gestión del Estado. Bueno, entonces vean ustedes digamos que los partidos de masas pertenecen, digamos, a ese momento de apertura que da la democracia capitalista. Pero vean ustedes que esa apertura no es, digamos, porque la democracia capitalista sea, digamos así, democrática, ¿verdad? Y que sea popular y que sea incluyente. No, esa ampliación, esa apertura que da la democracia capitalista se debe precisamente a la presión que las organizaciones sociales, que los grupos de presión, ¿verdad?, ejercen sobre las instituciones políticas de esa sociedad capitalista. Y que al final tiene que ceder, ¿verdad? Y tiene que abrirse a la participación de otras expresiones políticas que no sean necesariamente una expresión de los intereses de la oligarquía. Y así es como entonces los partidos de masas, socialista o comunista, pueden participar, digamos, en un proceso, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, en el caso de la sociedad guatemalteca, la ley electoral y de partidos políticos, digamos, es una ley
que le pone una gran cantidad de obstáculos a las organizaciones populares para participar directamente en las elecciones. La doctrina revolucionaria de los partidos socialistas les lleva naturalmente a desconfiar de la atmósfera parlamentaria y del peligro de corrupción que se puede presentar, que se le puede presentar a los diputados obreros. De ahí el principio de la subordinación estrecha de estos hacia los dirigentes internos elegidos por los militantes. O sea, como en el Congreso hay posibilidades de corromperse, ¿verdad? Entonces, por esa razón, y para evitarlo, en los partidos de masas, y digamos, existe, digamos, el principio de la subordinación de los diputados a los dirigentes internos del partido, ¿verdad? Elegidos por por las bases, por las masas populares. Bueno, esto lo vamos a ver, bueno, creo que, ¿dónde nos quedamos en la anterior clase, José? ¿Aquí o en...? Sí, el tipo comunista ya no lo terminamos de ver. Ya no, ¿verdad? No, ya no. Bueno, gracias, José. Entonces, nos vamos a quedar aquí, solamente comentarles que, la verdad, los partidos comunistas son los mejor organizados. Y ya veremos por qué razón el próximo, ¿cómo se llama?